Saludos a todos ustedes en el amor del Señor. Nosotros tenemos el privilegio de meditar en la palabra de Dios. Este domingo estamos iniciando una nueva serie donde vamos a conversar un poco sobre cómo Dios transforma nuestro caos interior. Todos nosotros parecemos normales, pero adentro llevamos tantas mañas, tantas angustias, tantas complicaciones, tantas mentiras en las que creemos, y el Señor nos viene a hacer libres de eso. Por eso vamos a conversar sobre estos temas. Hoy día vamos a comenzar cuestionando la percepción de nuestra propia espiritualidad. Se ha hablado mucho en las redes, en los medios sociales, donde hay tanta noticia mentirosa, las fake news. Existen ahí también tantos equipos, tantas zapatillas que uno sabe que no dice Nico en vez de, ¿cierto? Nike, Adidas, algo así. Entonces, ¿es real o es fake? Fíjate que nosotros debemos preguntarnos si nuestra relación con Dios es una relación real o es una relación que parece, pero no es. ¿Estamos realmente en una relación profunda con Dios? El tema de hoy es superficialidad. Y cuando hablamos de superficialidad, podemos decir superficialidad es el mal de nuestros tiempos. Porque las personas tienen relaciones superficiales, amores superficiales. Las personas no quieren profundizarse en nada, quieren vivir así como que veamos hasta dónde va la cosa. Y eso es muy común, pero no es un tema solamente de nuestra época. Y hoy día cuando hablamos de vanidad, hoy día en ese mensaje, no me refiero solamente a la vanidad de la vida, es decir, el tipo que piensa solamente en postar fotos en Instagram o pasarla bien, o sea, que se preocupa con cosas vanas en ese sentido, sino que la ausencia de una vida con la comprensión de su significado, de saber por qué estoy viviendo, cómo estoy viviendo, de que tengo una vida que sé hacia dónde apunta la cosa. Y de ese tipo de superficialidad estamos hablando. El tema es que la verdadera superficialidad es aquella que nos impide ver la vida como realmente es. Si yo no puedo ver la vida como realmente es, yo no sé cómo enfrentar mis problemas. Y si yo no sé cómo enfrentar mis problemas, sigo ahí sufriendo con ellos. ¿Y qué es lo que hacemos? En la superficialidad, parchicurita emocional, ¿cierto? Vamos simplemente poniendo ahí una parchicurita para tratar de sanar una enfermedad que es más profunda. Y ustedes saben, enfermedades profundas no se sanan con una parchicurita, ¿cierto? Es necesario tratamiento. Pero para que haya un tratamiento tiene que haber un diagnóstico. Y la superficialidad es lo opuesto al diagnóstico. Nuestro llamado en esa mañana es meditar por qué muchas veces nosotros no queremos ser efectivamente diagnosticados en nuestras falencias. ¿Por qué nos gusta tanto permanecer en la superficie? ¿Y cómo salir de esa condición? Ese es el desafío. Fíjate que nosotros tenemos en el texto de Juan, el capítulo 3, un encuentro de Jesús con Nicodemo, un hombre que también sufría de este mal. Y ya vamos a ver cómo Jesús sanó el corazón de Nicodemo o presentó a Nicodemo su diagnóstico. Y cómo ese diagnóstico para sacar a Nicodemo de la superficialidad de la vida nos sirve a nosotros también. Así dice el texto. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que
haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, oye su voz, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro en Israel y no entiendes esas cosas. Respondió Jesús: te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino a este mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. No se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Seguramente ustedes deben estar pensando: ¿qué tiene que ver ese texto con la superficialidad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Nicodemo es un caso totalmente contraintuitivo de superficialidad, porque era un tipo capo dentro de los judíos, teólogo, importante. Se encuentra con Jesús de noche, para pasar piola probablemente, porque él estaba en crisis. Era un hombre en crisis. Él se acerca a Jesús queriendo saber: Jesús, ¿cómo te encajo en mi teología? Yo veo que haces obras que solo puede hacer una persona que viene de la parte de Dios. Él no dijo que Jesús era divino ni nada por el estilo. Él está diciendo: algo hay ahí, algo de especial tienes. ¿Qué onda es? Y Jesús, es muy raro el relato que nos da Juan, porque él pregunta: veo que eres profeta o que hace esas cosas, y Jesús al tiro le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y nosotros quedamos, parece que faltaron aquí algunas líneas del script aquí, ¿cierto? Aquí el guión quedó corto, aquí faltó alguna. ¿Por qué Jesús dijo eso? Y Jesús empieza a hablar y un montón de cosas, y parece que no tiene así como lógica, pero hay una lógica muy hermosa, porque en ese texto Jesús confronta la superficialidad de la fe de Nicodemo, de la fe judía, que pensaba solamente en un plano muy acotado de un Mesías venidero que iba simplemente a derrotar Roma y ya está. Ellos iban a reinar y iban a ser felices y eso. Y Jesús está mostrando para Nicodemo: mira, su fe es muy chiquitita. Te voy a mostrar un camino más profundo. Y eso es lo que hace Jesús. Y Jesús lo hace utilizando 3 grandes ideas. Una primera idea, la idea del nacer de nuevo. Una segunda idea, la idea de la fe en la obra que Cristo iba a realizar. Y una tercera idea, el contraste entre luz y tinieblas. Esas 3 ideas nos ayudan a salir de esa condición de superficialidad. Entonces, efectivamente, ¿cómo Jesús nos hace libres de la superficialidad de la fe? De esta condición en la que yo parezco cristiano, de repente voy a una iglesia cristiana, pero ¿seré yo un discípulo de Jesús? ¿Seré yo realmente una persona que está en eso? ¿Seré yo una persona que efectivamente se ha convertido? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tanto de fe es suficiente tener? ¿Y cómo funciona la vida? ¿Cómo Jesús nos libra de esa superficialidad? Lo primero que hace Jesús es cambiando el paradigma de la espiritualidad. Cambiando el paradigma de la espiritualidad. Nicodemo tenía una forma de pensar
que le permitía creer que él estaba bien con Dios. ¿Por qué? En su cabeza, quien estaba bien con Dios era uno, los que habían nacido judíos. Nací judío, ¿cierto? Entonces, punto para mí. 2, no solamente nací judío, pero soy fiel a la ley. Punto para mí. Entonces, yo con Dios estoy ok. Él quería saber quién era Jesús en relación a Dios, porque él con Dios estaba ningún problema. Él creía en las promesas, él creía en el Evangelio, él estaba... Y ese es exactamente lo que Jesús viene a hacer, destruir la premisa básica de la fe de Nicodemo. Él pensaba que estaba bien con Dios porque él había hecho esto, esto y esto. Y Dios en Cristo le va a decir, oye, no es así que funciona el sistema. Lo mismo pasa en nuestros días. Uno piensa que está bien con Dios porque yo voy a la iglesia. Yo cuando tengo algún problema pido al de arriba y el de arriba me apaña. Y yo, mira, yo nada más agradezco a Dios por todo, porque, ¿cierto? Y uno va viviendo así y va pensando que está bien. Si usted pregunta en la calle, así como cualquier persona, ¿usted cree que si usted muere, usted va al cielo? La gente va a decir, sí, porque no soy una mala persona, no he hecho tantas cosas malas. O sea, tampoco uno va a decir así como, tampoco tan santo tampoco soy, pero hay gente peor, así que yo estoy más adelante seguramente, ¿por qué no? ¿Cierto? Lo que hace Jesús es mostrar que la espiritualidad no funciona de esa forma, de la forma como nosotros pensamos. Y Él viene a confrontar a Nicodemo y a confrontar a nosotros. Es interesante porque Jesús empieza diciendo, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Son dos expresiones que nosotros no entendemos, nacer de nuevo y reino de los cielos. Nosotros nos reímos de Nicodemo, que pregunta, ¿pero cómo voy a volver al vientre de mi mamá? Nosotros nos reímos porque si nosotros estamos ya con el texto completo, ¿cierto? Pero si hubiéramos escuchado por primera vez, vamos a quedar así como que, ¿qué? ¿Cómo nacer? ¿Ya nací? Ahí el glorioso 5 de enero de 1983, ¿cierto? A las 8:50 de la mañana, ahí en São Paulo, ahí nació este caballero. Entonces, ¿qué más? ¿Cierto? Pero lo más complicado también para nosotros es el reino de los cielos. ¿Por qué? Sobre todo para nosotros hoy día, que mucha gente piensa que más que nada uno va a morir y se va a volver angelito en el cielo, con alitas en las nubecitas, tocando una arpita. ¿Qué es lo que es salvación? Es como, no sé, ir al cielo, algo medio así nebuloso, místico, sobrenatural, poco concreto. Pero toda la enseñanza bíblica no habla así como del cielo como ese lugar con nubecitas. Habla de un reino. Habla de una nueva era concreta, con gente de carne y hueso, viviendo ahí. Cuando la Biblia habla de reino, habla de salvación. Entonces lo que Jesús dijo para Nicodemo es, tú no serás salvo si no naces de nuevo. Eso es. No serás salvo si no naces de nuevo. Y Nicodemo quedó para adentro, ¿por qué? Como si no seré salvo. Más salvo que yo soy fariseo. Disculpe Jesús, a ver, me presento de nuevo. Yo soy Nicodemo, soy, ¿cierto?, líder de los fariseos. ¿Fariseo qué significaba? Era un laico que lideraba un grupo muy religioso, muy estricto en la fe, pero personas que conocían bastante, supuestamente, la Biblia, el Antiguo Testamento, y que eran muy celosos de la fe. Eran los líderes de la religión de la época. Entonces, Nicodemo pensó, si no entro yo, ¿quién va a entrar? Y eso le descuadró. Porque rompió totalmente el esquema de, ¿cómo así no soy? Si todo lo que he creído, todo lo que he vivido, toda mi vida, se basó en el hecho de que yo nací judío y sigo la ley. Por eso soy salvo. Y Jesús dice, no, hay que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo así? Jesús explica. Porque él dijo, nacer de nuevo en la cabeza de él, el nacimiento que salvaba era el nacimiento biológico que le hacía judío. Pero Jesús dijo, no, es un nacimiento espiritual. Un nacimiento que es provocado por el Espíritu. Y Jesús entonces él muestra que el requisito para entrar, para ver, para ser parte de este reino, de esta salvación, era primeramente una experiencia que no dependía
del esfuerzo de Nicodemo, ni de la suerte, porque uno no se esfuerza al nacer judío, uno nace nomás, ¿cierto? Entonces él no se esforzó mucho por eso, pero él se esforzó siguiendo la ley. Lo que Jesús quiere decir es que no depende ni de factores etnográficos, biológicos, ni de factores de esfuerzo personal y privado. Es una obra del Espíritu. Y nadie controla el Espíritu, pero vemos sus efectos, sentimos su mover. Y eso es lo que Jesús está hablando. Para que alguien pueda ser salvo, necesita que Dios pueda transformar uno de dentro hacia afuera. El punto aquí es, ningún cambio cosmético trae salvación. Yo puedo esforzarme por ser una persona mejor, por ser una persona más honesta, por ser una persona más decente, por abandonar mis adicciones, por abandonar mis prácticas malas, por dejar de decir garabato y no sé, voy a trotar, a comer sano, a portarme bien de la vida, a pagar mis cuentas al día, voy así como estar así como en la línea. Pero eso no sirve, al menos para la salvación no sirve de nada. Puede ser que pierdas unos kilos, cierto que no tenga problemas, pero no tiene ninguna influencia en tu relación con Dios. Porque lo que Jesús quiere mostrar para Nicodemo y para nosotros es que nosotros estamos tan destruidos por dentro, que lo que necesitamos no es un remedito, una parchicurita y un tiempito de descanso. Lo que necesitamos es literalmente nacer como una otra persona totalmente nueva. Nacer de nuevo. Y eso que más necesitamos no podemos provocar. Y Nicodemo quedó para adentro 2 veces porque todo el proceso de salvación era provocado por él. Yo hice, yo construí, yo fui, yo obedecí. Como que ahora por lo que yo hice Dios tiene obligación de salvarme. Y Jesús dice no. Es el Espíritu quien hace. Y claramente él quedó para adentro y nosotros debemos entender eso. Que aquí Jesús nos hace libre de la falacia de la superficialidad, mostrando que la verdadera relación solo comienza con una transformación esencial del ser. Tú puedes venir a la iglesia, cantar con los ojitos cerrados, la mano levantada, sentirse bien y pensar que el de arriba te apaña, pero si no naces de nuevo, si no eres una nueva criatura, nada va a cambiar en tu vida. Dios tiene que cambiarte primero. Por lo tanto, el primer paso para salir de esa superficialidad espiritual es pedir, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo. No quiero ser una persona mejor. Yo quiero ser y necesito ser una nueva persona. Es eso lo que Él promete. Y claramente tú y yo nos quedamos con la misma pregunta de Nicodemo, pero ¿cómo puede ser eso? Porque ya, ¿y cómo funciona eso? Y Jesús no perdió la oportunidad de criticar a Nicodemo, ¿no es cierto? Nosotros imaginamos a Jesús muy serio, pero yo imagino a Jesús así, ay tú, el gran sabichón ahí, el gran líder, ¿cómo que no sabe eso? Son cosas tan básicas. Y lo que Jesús quería mostrar era, pasando para el segundo grupo de ideas aquí que tiene que ver con la fe. Lo que Jesús quería mostrar para Nicodemo es que ese nacer de nuevo que no es provocado por mí, es experimentado no por la obediencia a la ley, sino que por la fe en Jesús. ¿Y qué hace Jesús entonces? Jesús literalmente evangeliza a Nicodemo, tal cual, plan de salvación. Obviamente que con metáforas y con expresiones que para Nicodemo hacía mucho sentido. Nicodemo tenía todo el Antiguo Testamento en la cabeza. Y Jesús va evangelizando con puras relaciones del Antiguo Testamento. Jesús le dice, primero, nadie puede subir al cielo, sino que haya descendido. Entonces él dijo, hubo encarnación. Dios envió desde el cielo. Ojo, aquí lo que le está hablando es, no es que iba a levantar Dios un profeta común y corriente, pero con algunos dones especiales, no. Desde el cielo, Dios vino. Encarnación. Y ahí él utiliza otra metáfora del Antiguo Testamento.
que Moisés, el pueblo pecó, el Señor envió serpientes venenosas que estaban matando al pueblo, y Dios dijo a Moisés: construye una serpiente de bronce, de oro, y levántala, y el que la mire será salvado. Una metáfora para la salvación en Cristo Jesús, y Jesús va y utiliza esa metáfora. Pero lo interesante es que cuando Jesús habla de mirar hacia la serpiente para ser salvo, Él dice: igualmente el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. El énfasis aquí, Jesús no puso énfasis necesariamente en la muerte, crucifixión de Jesús en sí mismo, aunque está ahí presente. El énfasis todo es creer, mirar a Jesús, creer en Él. Lo que Jesús quería mostrar una y otra vez es que ustedes, hablando Jesús a Nicodemo y su grupo, ustedes no han creído en los profetas que Dios ha enviado. Ustedes no han creído en las cosas que están pasando acá. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús cuenta la historia de redención. Jesús no presenta a Nicodemo leyes, reglas, mandamientos. Tiene que hacer esto, esto y esto. No, ¿qué es lo que hace Jesús? Cuenta la historia. Vino del cielo, fue levantado, el que lo mira y cree en Él, el que deposita su fe, su esperanza en Él, será salvo. Y ahí en ese contexto en el cual Jesús arremata con Juan 3:16. Y Él dice: ¿cómo funciona ese proceso de salvación? Mira, la salvación no es simplemente un beneficio que Dios da para el pueblo judío, para que sean un pueblo bacán en el mundo. La salvación es, primeramente, comenzando en Dios. Dios amó. Dios amó. Y no amó solamente a los judíos, Dios amó al mundo. Y Dios, por amar al mundo, Dios envió a su Hijo. Él repite la misma idea que él había dicho con relación al que desciende del cielo. Dios envió a su Hijo. Cuando Jesús utiliza la expresión Hijo del Hombre, Él está hablando de sí mismo. Esa expresión Hijo del Hombre es una expresión que fue utilizada en Daniel para referirse al Mesías. Jesús está hablando directo e indirectamente para Nicodemo: yo soy el Mesías, yo soy el que descendió del cielo. Yo fui enviado por Dios. Dios amó tanto al mundo que me envió a mí. Para que entregando mi vida pudiera, por medio de la fe, salvar a aquellos que creen en mí. Porque Dios amó de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. El énfasis de toda esa sección es creer. Lo que Jesús estaba diciendo para Nicodemo es: Nicodemo, tienes que entender que solo podrás nacer de nuevo cuando creas en la historia correcta. Nicodemo, te están vendiendo un cuento de que si obedeces bien Dios te va a amar. Te están vendiendo un cuento de que si cumples ciertas leyes, si eres de determinado pueblo, Dios te va a salvar. Pero Nicodemo, entienda que la historia verdadera es esa: que Dios amó al mundo, envió a su Hijo para pagar por los pecados del mundo. Y la única forma de nacer de nuevo es creer que es Él quien me salva a mí. Creer en Jesús es la clave para que yo pueda, como Jesús mismo dijo, nacer de nuevo. El punto aquí, con relación a la fe, no es la falta de fe. El punto aquí es que nosotros tenemos mucha fe. Y no solamente el chileno, el ciudadano de cualquier lugar del mundo, tiene mucha fe, pero en las cosas equivocadas. Tenemos mucha fe. En las noticias creemos. Si nos dicen, hay un taco aquí en la Avenida España, creemos, ¿sí o no? Uno va a decir: no, mentira, también tienen la radio. Normalmente no va a decir eso, ¿cierto? La gente no cree mucho en los canales de televisión hoy día, pero sí creen en las noticias de WhatsApp, ¿cierto? Creemos, ¿cierto? Dale clic aquí y ganarás un premio. ¡Wow! ¿No? Creemos en un montón de cosas. Creemos en una narrativa que explica nuestra vida. Lo que Dios está diciendo acá es que deje de creer en noticias falsas y repiensa tu vida todo desde la perspectiva de la buena noticia. Deje de creer en las mentiras sobre ti. Deje de creer en las mentiras sobre el mundo. Y por sobre todo, deja de creer en las mentiras sobre la relación con Dios y la salvación. Eso es lo que Jesús está haciendo acá, recordando la centralidad de la fe para la salvación, la verdadera espiritualidad.
se trata de entregarse totalmente a esa historia. Y yo tengo que recordarla todos los días. Si usted mañana cuando despierte y levántese a trabajar y se pregunte, ¿para qué estoy haciendo eso? Algunos podrán decir, odio mi trabajo, no quisiera ir, pero tengo deudas. Entonces las deudas me hacen trabajar con muchas ganas. Pero una pregunta existencial más profunda, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Podrás encontrar respuestas hermosas en muchos lados, pero la respuesta verdadera solo está en el Evangelio. Ese es el llamado de Jesús, a cuestionar nuestra existencia a la luz de la historia que Él cuenta en las Escrituras. La historia es esa, que Dios nos ha amado, que Dios nos ha entendido y que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y que la única manera de tener una relación con Dios es una fe constantemente renovada en la figura, en la persona, en la obra de Jesús. Jesús también termina ese diálogo que es más un monólogo que un diálogo, porque Nicodemo habla 2 cositas y Jesús habla 40 minutos, ¿cierto? Jesús termina confrontando nuestra forma de vivir, utilizando una otra metáfora acá, la metáfora de la oscuridad y de la luz. Porque Él termina la sesión anterior hablando de que los que creen en Jesús serán salvos. Pero el que Él no cree ya está condenado. Porque el ser humano ya está condenado por defecto. Es la fe lo que nos saca de la matrix, por decirlo de una forma, ¿cierto? Y ahí Él comienza esta sesión mostrando la diferencia entre luz y tinieblas. Y es interesante porque lo que Él quiere enfatizar acá, en ese de la luz que revela, que muestra, y la oscuridad que oculta, es que esa luz que vino al mundo, el Evangelio, vino al mundo y la humanidad rechazó a Jesús. Pero es interesante porque Él dice, la humanidad rechazó porque la humanidad estaba tan enamorada de sus propias obras, que eran malas, que no quería abandonar sus obras malas y no quería que la luz revelara la maldad de sus obras. Y aquí Él muestra, criticando a Nicodemo, ustedes están tan enamorados de la falsa doctrina de ustedes que rechazaron a Jesús. Y ese mismo sistema funciona en nuestros corazones. Podemos estar tan enamorados de una religión fake que inventamos de nuestra cabeza, de un Dios de mentirita que nosotros adoramos, de una forma de vivir que nos acomoda, que nos sirve, que se encaja todo, que acepta mis ídolos chiquititos. Nada, ningún ídolo muy grande porque llama atención. Acepta los ídolos chiquititos, acepta mis vicios chiquititos, acepta mis problemitas chiquititos, me acepta como soy y no me quiere cambiar. Estamos tan enamorados de esa forma de vivir que no queremos ser confrontados por la verdad del Evangelio. El Evangelio va a confrontar nuestra forma de vivir, nuestra cultura, nuestras prácticas comunitarias. Cristo entonces viene a revelar la vida como la vida debe realmente ser vivida. Primeramente confrontando nuestros pecados, nuestros ídolos, nuestras maldades. Y todo el proceso de salvación, ojo con eso. El proceso de salvación es un proceso incómodo. Porque la salvación comienza con el arrepentimiento. ¿Cuál es la predicación de Jesús? Arrepiéntase porque el reino de Dios ha llegado. La salvación ha llegado, pero el primer paso no es como solemos decir. ¿Cuál es la metodología de evangelización estilo las 4 leyes espirituales que nosotros ocupábamos? Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. O como hacemos en nuestros días, Dios quiere transformar tu vida para una vida mejor, para sacarte de tus problemas, para librarte de tus dificultades. Dios quiere hacer con que tu vida sea una vida mejor. No era así que Jesús predicaba y eso no tiene nada que ver con el Evangelio. No que tu vida va a ser mejor en un sentido calitativo espiritualmente hablando, pero el punto es, si nosotros no nos damos el diagnóstico correcto para la persona, no va a haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay fe. Porque la base de la fe es que yo soy pecador y Él es mi Salvador. Por lo tanto, nosotros debemos entender eso. Debemos entender que
Jesucristo viene a confrontar la forma como yo vivo a diario, la caja chica de las actividades, la agenda del martes por la tarde. Jesús viene a confrontar nosotros en nuestros momentos oscuros, invisibles. Viene a confrontar nuestros ídolos de la mente, del corazón. Jesús viene a confrontar nuestra timeline ahí de las redes sociales. Jesús viene a confrontar nuestras ambiciones, nuestros sueños. Porque cuando Él confronta, cuando echa luz ahí, la luz no solamente ilumina quiénes somos, pero la luz también nos muestra hacia dónde debemos ir. Y nosotros no queremos muchas veces ser plenamente iluminados por el Evangelio, porque estamos muy bien ajustados, muy bien acomodados en una distancia de seguridad de Dios. Ni tan cerca porque sería muy fanático, ni tan distante para no ser también un pagano pecador. Estamos aquí, en una distancia de seguridad, donde no me quemo ni me voy. Y pensamos que esa postura es aceptable. Jesús siempre rayó la cancha clarito, dentro o fuera. ¿Está conmigo o está contra mí? No hay así como término medio. Y algunos discípulos dijeron, no, Jesús, te sigo, pero antes deja ver primero tal cosa. Él dijo, no, vaya y no vuelvas más. Jesús no va a ceder a los chantajes que nosotros imponemos para ver si nosotros podemos servirle a Él con menos empeño o con menos determinación. El que no carga su cruz y lo sigue a Él, no está siguiendo a Él de ninguna manera. Lo hermoso de todo eso es que Jesús estaba confrontando a un hombre a salir de la superficialidad, del engaño, del mito de que yo puedo ser cristiano a medias. Y eso no existe. Lo que Dios está diciendo a mí, a ti, a todos nosotros en esa mañana es que, en primer lugar, no hay vida con Dios si no hay nuevo nacimiento. Dios no quiere mejorar tu vida, Dios quiere darte una vida nueva. Nuevo nacimiento significa replantear toda tu historia, abandonar valores que cargaste por toda una vida, cuestionar su futuro, cuestionar su presente. Nacer de nuevo es eso, es ser otra persona. Pero para ser otra persona uno tiene que entender que no es con esfuerzo humano, es con la fe en la historia correcta. La historia del Evangelio tiene que ser tu historia. Replantear toda tu vida, toda tu trayectoria, todo tu pasado y todo tu futuro a la luz de esa historia. ¿Quién eres tú? Yo soy una persona que Dios amó enviando a Jesús para morir por mí. Y toda mi vida se basa en creer no solamente en lo que Jesús hizo, pero en lo que Jesús es y de lo que yo soy como resultado de lo que Él hizo. Yo soy lo que Cristo hizo en mí. Y por seguir a Jesús, Él va a echar luz a mi forma de vivir. Lo hermoso del texto es que Jesús habla de las obras, de la forma de vivir después de hablar de fe, después de hablar de nuevo nacimiento. No es la obediencia que produce salvación, es la salvación que produce obediencia. Y una vez que fuimos salvados, Él dice, el que está en la luz se acerca para que sus obras sean vistas, para que Dios lo vea. Y al ver sus obras, haya sanidad. Hoy es el día de que puedas renovar su fe en Jesús o comenzar un nuevo caminar con Jesús, entregando su vida a Jesús. Abandonar la superficialidad de esta fe que parece bueno, parece verdadero, pero es fake, es superficial. Vamos a orar, cierra tus ojos. Vamos a pedir al Señor gracia y misericordia.